Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como todos los días, queridos niños, aquí entonces viene Jesucito y nos anima, nos entusiasma y nos da tantas cosas lindas para que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos conociendo, queridos niños, en nuestra catequesis poco a poco lo que Él nos va enseñando. Pero para eso tenemos que estar muy atentos, con el oído así, con la orejita, bien atentos a su enseñanza. Queridos niños, ¿cuál es el tema entonces que hoy Jesucito nos quiere enseñar? El tema del día de hoy es el rey Salomón. Queridos niños, esta es entonces la catequesis para el día de hoy, la enseñanza que Jesucito nos deja, la enseñanza que el Señor nos regala, queridos niños. Por eso vamos a poner siempre nuestros oídos así atentos a lo que nos quiere regalar. Muy bien, queridos niños, estamos atentos, estamos entonces con todas las energías, con toda la fuerza, con todo el amor de Dios, queridos niños. Bueno, vamos a ver entonces con este tema tan importante lo que Jesús nos va a enseñar. Pero antes, no se olviden que Dios a través de la Biblia nos va enseñando todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que Jesucito nos va enseñando. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que saber lo que quiere decirnos en el día de hoy. A continuación, escucharemos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y esta es la palabra de Dios, la palabra que viene a nuestro corazón, la palabra que llega hasta nosotros, la palabra que nos ayuda a dar pasos importantes en la vida. Muy bien, queridos niños, entonces estamos aquí con esta fuerza de Dios, con la palabra del Señor, con la palabra que siempre nos mueve desde adentro. Muy bien. Y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo. Por eso agradecemos que el Señor nos sigue hablando y nos sigue tocando en lo más profundo de nuestra vida. Queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias, a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe, ay de mí. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.
y aprendiendo con Jesús, como siempre aprendiendo con Jesús, que nos mueve el corazón, que nos ayuda, queridos niños, para que nosotros podamos dar pasos muy importantes en nuestra vida. Esta es la catequesis, esta es la enseñanza de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos tiene que llegar a lo más profundo, queridos niños. Bueno, vamos a estar atentos, porque ahora, queridos niños, vamos a ir conociendo cuál es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el rey Salomón. El rey Salomón. Vamos a conocer entonces quién fue el rey Salomón. Tenemos que aprender así los personajes de la Biblia que nos ayudan también a nosotros a imitar, a vivir. Eso es importante. En una ocasión Jesucito ya nos enseñó en una de nuestras catequesis con una palabrita, decíamos nosotros, un poco difícil. Parecería, queridos niños, pero para eso uno va escuchando y va aprendiendo. La palabrita dijimos que estaba en latín, queridos niños. Pero esta era la forma como la iglesia siempre hablaba con el latín, queridos niños. Mucho tiempo utilizó esta lengua para expresar entonces todo nuestro querer, nuestro amor y nuestra forma de celebrar nuestra propia fe, con el latín, queridos niños. Y entonces decía imitatio Christi, la imitación, queridos niños. O si no, también decía la sequela Christi, quiere decir el camino, seguir. La secuela quiere decir caminar y seguir a Jesús, queridos niños. Son palabritas que siempre hemos escuchado y que siempre por ahí se dice, pero para eso tenemos que aprender. Lo importante que tenemos que saber en la catequesis es que tenemos que seguir a Jesús. Y ahora escuchemos quién fue entonces el rey Salomón. Cuando David murió, su hijo Salomón fue coronado rey. Dios le dijo en un sueño: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Qué lindo, queridos niños, y aquí se nos enseña y se nos dice que cuando murió su papá, es decir, el rey David fue entonces el papá del rey Salomón. Y cuando murió el rey David, Salomón, su hijo, fue coronado como rey. Y miren, qué lindo y qué importante. Entonces, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, le dijo Dios. Pídeme lo que quieras, Salomón, y yo te lo daré. Y vamos a ir viendo, a ver, queridos niños, qué más nosotros sabemos del rey Salomón. Salomón le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios, en efecto, le concedió una gran inteligencia y también las riquezas y la fama que no pidió. Construyó un templo muy rico en Jerusalén para guardar el arca y ofrecer sacrificios a Dios. El templo de Salomón era el lugar más sagrado de Israel, porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y allí está lo más importante, lo que pidió el rey Salomón. El rey Salomón, queridos niños, pidió sabiduría. Como Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré, el rey Salomón le pidió a Dios que le dé mucha sabiduría para gobernar a su pueblo. No le pidió riqueza, no le pidió la cabeza de sus enemigos, no le pidió nada para sí mismo, queridos niños, sino que lo más importante, le pidió saber gobernar a la gente, saber gobernar a favor de la comunidad. Esta es una gran enseñanza que tenemos que ir aprendiendo y desde chiquititos tenemos que aprender, queridos niños. Si nosotros no aprendemos a ser generosos, a donarnos, a entregarnos, a ofrecer lo mejor de nosotros a los demás, queridos niños, nunca vamos a aprender entonces a hacer el bien a los otros. Por eso nos está enseñando esta catequesis Jesucito. Así como Salomón
fue capaz de pedir entonces, decirle, entonces Señor, lo que quiero que me des es la sabiduría para gobernar a mi pueblo. Vamos a seguir escuchando y conociendo algo más del rey Salomón. Pero al final Salomón se apartó de Dios y a su muerte el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Muy bien, queridos niños, aquí está algo muy importante como un dato que nosotros tenemos que aprender. El rey Salomón fue el que construyó el templo para Dios. Un templo tan importante porque ahí entonces habitó Dios, en el templo de Jerusalén. Y ahí entonces quedó el arca de la alianza. En el arca de la alianza estaban los mandamientos de la ley de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y así también en el templo, queridos niños, que construyó el rey Salomón, se ofrecían los sacrificios para Dios. Así, este templo de Jerusalén era el lugar más sagrado donde el pueblo podía reunirse y escuchar las palabras de Dios. Pero, atención también, queridos niños, si nosotros no estamos atentos, lastimosamente lo que le pasó al rey Salomón es que también cuando fue envejeciendo se dejó seducir, se dejó llevar por las cosas un poco malas, queridos niños. No estuvo atento y entonces también entró el pecado en su corazón, queridos niños. Por eso que siempre tenemos que estar atentos para no dejarnos seducir y llevar por el mal. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con más catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, aprendiendo algo lindo con Jesús. Y Jesús nos enseña, como siempre, a dar pasos importantes para nuestra vida. Y hoy, queridos niños, mucha atención. Porque el tema de nuestra catequesis del día de hoy es... El tema del día de hoy es el rey Salomón. El rey Salomón. Salomón, entonces, queridos niños, que ahora es el que va a llevar adelante el reino en la dinastía de David. Bueno, queridos niños, yo les pregunto, la primera preguntita, estén atentos a ver si son capaces ustedes de responderme todo lo que fueron escuchando en nuestra catequesis del día de hoy. Si son capaces, queridos niños, entonces, de dar una respuesta positiva. Primera pregunta, ¿cómo el rey Salomón llegó justamente a este puesto? ¿Cómo llegó a ser rey, queridos niños? Cuando David murió, Salomón fue coronado rey. Y Dios le dijo en un sueño, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y justamente porque es una dinastía. Muy bien, cuando muere su papá, el rey David entonces lo sustituye el hijo. Y David lo había nombrado, le había dejado a su hijo Salomón como su heredero. David tenía otros hijos, pero sin embargo le deja el reino a su hijo Salomón. Y a esto le llamamos dinastía, queridos niños, es decir, el papá que le deja al hijo. Y así va sucesivamente, la dinastía de David. La dinastía quiere decir el hijo y el hijo y el hijo y el hijo. Y así entonces es la dinastía. El rey David le deja a su hijo Salomón. Muy bien, queridos niños, ahora viene la segunda preguntita. ¿Qué es lo que le pidió Salomón a Dios cuando le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré? Salomón le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Muy bien, queridos niños, lo más importante para Salomón fue la sabiduría, es decir, discernir, saber cómo gobernar a su pueblo. El rey Salomón no le pidió entonces a Dios dinero, poder, la cabeza de sus enemigos, o hacer grandes batallas, o triunfar, o conquistar el mundo. No, queridos niños, sobre todo le pidió sabiduría. Qué lindo, queridos niños, si nosotros entendemos esto. La sabiduría es lo esencial y lo fundamental entonces que Dios nos quiere regalar. Y nosotros tenemos que pedir, así como le pidió el rey Salomón a Dios, sabiduría para gobernar al pueblo.
sabiduría para responder a las necesidades de la gente, para entender entonces lo que Dios nos quiere regalar y lo que Dios quiere de nosotros. Muy bien, queridos niños, y ahora viene la tercera preguntita. ¿Qué es lo que el rey Salomón construyó en Jerusalén? Construyó un templo muy rico en Jerusalén para guardar el arca y ofrecer sacrificios a Dios. El templo de Salomón. Muy bien, queridos niños, entonces el rey Salomón construyó el gran templo para Dios, el templo de Jerusalén. Esta es la maravilla, la obra que construyó el rey Salomón, queridos niños. Y por eso entonces aquí todo el pueblo podía reunirse, todo el pueblo podía adorar a Dios en el templo, rezar. Ahí llevó el arca de la alianza, el lugar del encuentro, porque el arca de la alianza llevaba dentro de sí entonces los mandamientos de la ley de Dios. Y por eso el pueblo se reunía en el templo para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería de su pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Qué linda obra entonces de Salomón, porque en el templo se reunía toda la comunidad para escuchar lo que Dios quería decirle. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a rezar. ¿Qué vamos a rezar, queridos niños? Hoy entonces, pidiéndole a Dios que seamos y que imitemos también, así como Salomón, a hacer bien las cosas, a pedirle la sabiduría para saber dirigir también las cosas de Dios. Y le vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, y les dejo la bendición de Jesucito, que nos acompaña siempre y nos bendice siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.